Hola, bienvenido a la lección número 19 del curso bíblico La Fe de Jesús. El título de la lección para el día de hoy es Lo que la Biblia enseña acerca de la vida cristiana. Vamos a la primera pregunta, la vida cristiana. ¿Cómo vivir la vida cristiana? ¿Qué cambio ocurre al aceptar a Jesús? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Qué es lo que dice ahí la palabra de Dios? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Vez tras vez yo he tenido la oportunidad de encontrarme con personas y estas personas que han estudiado la palabra de Dios, personas que así como tú llevando estas lecciones, si estás aquí en la lección 19, quiere decir que has estado ya estudiando estas lecciones por un tiempo. Personas que después de ir aprendiendo de la palabra de Dios, después de haber estado orando y pidiéndole a Dios que les ayude en su vida, estas personas me han dicho, mi vida ha cambiado. Porque la palabra de Dios dice que cuando tú sigues a Cristo Jesús, Él te hace una nueva criatura. Que esa es la respuesta para esta pregunta. ¿Qué cambio ocurre? Dios te hace una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, va a decir la Escritura. Ahora todo es hecho nuevo. Y es así. Nacemos de nuevo en el reino de Cristo. Nacemos de nuevo como sus hijos, hijos con un propósito, hijos con una misión, esperando y apresurando la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Qué esperanza maravillosa tendremos? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Mira lo que dice aquí la palabra. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, que todo vuestro ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué experiencia maravillosa tendremos? La experiencia de la santificación. Cada día nosotros necesitamos pedirle al Señor perdón por nuestros pecados. Necesitamos aceptar la justicia de Cristo en nuestras vidas. Este hecho maravilloso se llama la justificación. Necesitamos recibir esa justificación del Señor por nuestros pecados y de nuestros pecados cada día. Este camino de justificación, pidiéndole al Señor cada día que esté con nosotros, experimentando en nuestras vidas el poder de Dios cada día, se llama santificación. El proceso de cada día estarnos entregando a Cristo Jesús, cada día reconfirmando nuestro pacto a Él. Si nos caemos, nos levantamos, pidiendo otra vez que limpie nuestros corazones, que perdone nuestros pecados. Ese camino es un camino tan lindo y se llama el camino de la santificación, en el cual ya tomamos determinación de vivir lejos del mundo, ahora viviendo siempre, siempre para con Dios, pasándonos y buscando a Cristo Jesús cada día. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Ser un cristiano no es fácil. Cuando uno se vuelve un cristiano, cuando uno toma la decisión de seguir a Cristo Jesús, hay muchas cosas que uno tiene que hacer. Quién sabe tengas que cambiar de trabajo. Gente en tu familia no va a estar feliz con la decisión que estás tomando. Hay amigos que que te van a abandonar. Quién sabe tu propia familia te abandone. No es sencillo ser un cristiano. Hay pruebas que uno tiene que afrontar. Pero ¿cuáles son? ¿Qué es lo que podemos hacer frente a las pruebas? Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13. Dice ahí la palabra: Amados, no os sorprendáis por el fuego que arde entre vosotros para poneros a prueba, como si os aconteciera cosa extraña. Antes bien, gozaos a medida que participáis de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con regocijo. ¿Cuál es la actitud correcta ante las pruebas? Gozarnos por ser partícipes de las aflicciones de Cristo Jesús. Es interesante, la gente debería felicitar a una persona porque se vuelve cristiana, pero hay personas que dicen, no, ya digamos, mi amigo ya no quiere ir a las fiestas, o mi esposo, mi esposa ya no quiere ir a las fiestas, ya no quiere tomar, ya no quiere bailar, oh, se ha vuelto detestable. Cuando estas cosas son la base y son la puerta de entrada a una serie de lacras y de desgracias que acontecen en nuestra sociedad. Y una persona ahora quiere respetar a Dios, quiere guardar sus santos mandamientos. Y no, o sea, es bien triste, porque ¿qué es lo que te hace? Si tú guardas los mandamientos, ¿eso te va a hacer alguien malo? Si tú quieres abandonar vicios y cosas que antes tú tenías, ¿eso te va a hacer alguien malo, negativo para la sociedad?
motivo de odio? No, no tiene sentido, pero lamentablemente este mundo odia a aquella persona que quiere buscar a Dios. En diversas formas los estigmatizan, se inventan mentiras acerca de esto. Es muy triste, pero este tipo de cosas pasa. Cuando uno quiere ser una persona decente, que tiene valores, que tiene principios fundamentados sólidamente en la palabra de Dios, hay problema, hay persecución. Pero nosotros, dice el apóstol, gózate porque estás siendo partícipe de los sufrimientos de Cristo, porque Él también sufrió las mismas cosas por ser fiel a su Padre. ¿Qué debemos hacer frente a esto? Entender estas cosas y orar. Pedirle a Dios que esté con nosotros en esta situación y Dios nos va a ayudar. Dios va a extender su mano para acompañarnos y para ayudarnos en momentos difíciles. ¿Cuál es el indispensable alimento espiritual diario? Deuteronomios capítulo 17, versículo 19. ¿Qué es lo que dice allí la palabra de Dios? La tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. La Biblia, aquí está en esta parte Dios le está hablando al pueblo de Israel acerca de la ley, de la palabra de Dios, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estas prescripciones a fin de ponerlas por obra. Dios dice en su santa palabra que el fundamento de la fortaleza espiritual de su pueblo se encuentra en la Santa Biblia. Leyendo la Escritura, alimentando espiritualmente nuestra vida de ella cada día, es como nosotros podemos desarrollar fortaleza espiritual, fe verdadera, que pueda resistir en medio de los problemas que hay en este mundo. Entonces esta Biblia, esta palabra de Dios, es el alimento espiritual diario. ¿Cómo establecemos comunión con Dios? Primera de San Pedro, capítulo 4, versículo 7. Dice allí la Escritura: el fin de todas las cosas se ha acercado. Sed pues prudentes y sobrios en la oración. La lectura de la palabra de Dios, su estudio cada día, debe estar sustentado y debe producir en nosotros el deseo de comunicarnos con Dios por medio de la oración. Dios nos habla por medio de su palabra, nosotros le hablamos a Él por medio de la oración. Y es por esto el apóstol que nos dice: más todavía, dice el apóstol, si el fin de todas las cosas está cerca, seamos persistentes, prudentes y sobrios en el tema de la oración. Orar a Dios es algo tan importante y es algo que es tan fundamental para una vida cristiana. Esto es así. ¿Qué día es dedicado a la adoración a Dios? Debemos reafirmar una vez más lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a esto. Isaías capítulo 58, versículos 13 al 14. Si apartas tu pie por respeto al sábado, para no hacer tu capricho en mi día santo, si al sábado llamas delicia, consagrado a Jehová y glorioso, si lo honras, no haciendo según tus propios caminos, ni buscando tu propia conveniencia, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Yo te haré cabalgar sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer de la heredad de tu padre Jacob, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué día es dedicado a la adoración de Dios? El día sábado. Este es un testimonio grande de la palabra de Dios. El día sábado lo guardamos por dos razones. En primer lugar, porque es un recordativo de la creación, de todos los seres humanos, de todo lo que hay en la tierra. Cuando una persona agarra su Biblia y se va a la iglesia ahí a guardar el sábado de Dios y guarda ese sábado separándolo de los demás días, y ya hemos estudiado acerca de esto también, uno le está diciendo, le está gritando al mundo: yo no soy producto de la casualidad, yo no soy un accidente de la evolución, yo soy una criatura hecha por Dios. Dios me ha creado, Dios es mi Padre, por eso yo descanso en este día. Es por eso que el sábado es universal, te estarás dando cuenta. En segundo lugar, la palabra de Dios va a decir que el sábado es un recordativo de nuestra salvación. Así como Dios salvó a su pueblo de Egipto, por ejemplo, y Dios nos ha salvado del pecado. ¿Para qué Dios te salva del pecado? Para que descanses en Él, para que ahora tengas paz en Él. Una de las cosas fundamentales que Cristo Jesús le dijo que le quería dejar a sus discípulos era paz. Y hay un momento cada 7 días. Dios nos llama a tener. Hay gente que dice: yo puedo tener paz con Dios todos los días. Eso es cierto.
Pero dentro de todo hay un día especial que Dios ha puesto para que nosotros podamos acercarnos a Él, para que nosotros podamos buscarle todavía con más ganas. Y ese día lleno de paz para el creyente es el día sábado, el día del Señor. Muy bien, entonces esto es algo bien bonito y es así, el Santo Sábado de Dios. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? Siguiente pregunta. Lucas capítulo 4, versículo 16, donde dice que Jesús fue a Nazaret donde se había criado y conforme a su costumbre, el día sábado entró en la sinagoga y se levantó para leer. ¿En qué lugar se presta la adoración a Dios? En la iglesia, que es una casa de oración. La iglesia Dios la ha puesto en este mundo para que sea un apoyo, un soporte para la vida espiritual de los hijos de Dios. Hay iglesias e iglesias. Hay iglesias que no ayudan a tu vida espiritual, aléjate de ellas. Hay iglesias que te ayudan a tu formación espiritual, te ayudan a tu crecimiento espiritual, te ayudan a tu comprensión de la palabra de Dios. Anda a esas iglesias, regocíjate en el Señor, adora a Dios y por medio de esta estructura Dios ha permitido también, Dios ha provisto que por medio de la iglesia se siga la predicación del Evangelio de Cristo en este mundo hasta que Cristo Jesús venga. Pero la iglesia, el ir a un templo para adorar a Dios, es una de las cosas más bonitas que hay. Porque aparte de todo también conoces un montón de gente que ama a Dios, te haces amigo de ellos, oramos unos por otros. Eso es algo lindo. ¿Qué trascendental misión nos confió Dios? San Mateo capítulo 24, versículo 14 y San Mateo capítulo 28, versículo 19. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios en estos dos versículos. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas y entonces vendrá el fin. Y el otro versículo dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué trascendental misión confió Dios a su iglesia? Y estos versículos van a ser bien poderosos en explicar que tú como parte de la iglesia ahora tienes el deber, la misión de predicar el Evangelio. Porque oye, el primer pasaje todavía va a decir que una vez que el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo, Cristo Jesús vendrá. Nosotros podemos apresurar la venida de Cristo Jesús si hacemos nuestra parte antes de la venida de Cristo Jesús, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es nuestra tarea, es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Qué preparación esencial debemos poseer? Mire este consejo del apóstol San Pedro, primera de San Pedro capítulo 3 versículo 15. Dice allí la Escritura, más bien santificad en vuestros corazones a Cristo como Señor y estad siempre listos para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Interesante, ¿no? ¿Qué preparación esencial debemos poseer? El estudio de la palabra de Dios. Esa es la respuesta. Si nosotros llenamos nuestra vida de la palabra del Señor, si la estudiamos cada día, entonces vamos a tener algo que decir. Si Dios primero llena tu copa, entonces vas a poder darle el agua viva a las demás personas. Y eso es algo tan bonito. El estudio de la Biblia es el fundamento de todo lo que viene después en la vida del cristiano. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Mientras estamos aquí esperando la venida de Cristo Jesús, trabajando para Él, ¿a quién nosotros debemos respetar mientras estamos o somos parte de la iglesia? Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 12 y 13. Dice ahí la palabra, os rogamos hermanos que reconozcáis a los que entre vosotros trabajan, que os presiden en el Señor y que os dan instrucción. Tenedlos en alta estima por amor a causa de su obra. Vivid en paz los unos con los otros. ¿Quiénes son nuestros guías humanos? Los que presiden en la iglesia. Dios ha puesto en cada iglesia hombres y mujeres con la misión de enriquecer los ministerios de ella, de liderarla hacia la obra misionera, construyendo cada día un cuerpo espiritual cada vez más idóneo, cada vez más lleno del Espíritu Santo de Dios. Una buena cosa que nosotros podemos hacer es apoyar a esta iglesia de Dios y a sus líderes, sus dirigentes. ¿Quién es nuestro guía supremo? Porque alguna persona puede decir, ves, ahora como yo soy un dirigente de iglesia, la gente me tiene que seguir a mí.
O un grupo de personas puede decir, nosotros estamos en esta iglesia. Una familia puede estar en una iglesia y puede decir, nosotros somos de esta iglesia. Ahora nosotros somos los que dirigimos esta iglesia y la gente nos sigue a nosotros. No, ¿quién es el guía supremo de la iglesia de Dios? Dice Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por lo tanto, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados por la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. ¿Quién es nuestro guía supremo? El guía supremo del cristiano es Cristo Jesús. El guía supremo, nuestro guía supremo, es el Señor. Él murió en la cruz del Calvario para que nosotros podamos ser salvos, tener una esperanza de vida nueva aquí y vida eterna cuando Él venga por segunda vez. Mi resolución, ¿qué es lo que dice nuestra lección para hoy día? Con la ayuda de Dios y siguiendo a Jesús, procuraré vivir como un real cristiano. ¿Sabes? Ser un cristiano no es sencillo. Y para vivir como tal es un camino de continuo aprendizaje. Tienes que seguir aprendiendo cada día, bebiendo cada día de la palabra de Dios, aceptando cada día a Cristo Jesús en tu corazón. Si tú quieres hacer esto un día a la vez, no te preocupes del futuro. Cada día entregándole tu corazón a Cristo Jesús, dedicándole tiempo, sirviéndole, buscando formas de servirle de una u otra forma. Hazlo y que Dios te bendiga.